Le damos la bienvenida al invitado de este último segmento. Él es un colega, columnista también del Diario Expreso, si me permite llamarlo así, Horacio Chavarría, con quien vamos a conversar en este último segmento del programa. Bienvenido, Horacio, a la mañana en RTP. Un gusto estar con ustedes esta mañana y con la audiencia que a esta hora es tan importante para RTP. César, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Vamos a hablar de comunicación estratégica. Usted es gerente de Hoy Comunicaciones. Y sobre su columna escrita El poder de los algoritmos. ¿Ah? Y de frente a elecciones donde la campaña digital es poco regulada, pero cada vez más importante, cuéntenos, ¿no? Cómo los algoritmos pueden ser usados inteligentemente en las campañas. Gracias por la pregunta, César. Así es, justamente uno de los temas que debe interesarnos a todos es la manera como se manejan los algoritmos en las redes sociales. Tú que eres un lector que abarca muchos temas, de seguro habrás leído el último libro de Yuval Harari, Uh -huh, Nexus, uh -huh. donde hace un análisis sobre cómo nos comunicamos los seres humanos desde el inicio de los tiempos hasta llegar ahora, donde realmente los algoritmos son los que definen sobre qué nos informamos. Él habla de que se ha, parafraseando a Churchill, creado una cortina de silicón entre los que manejan los algoritmos y nosotros que somos los usuarios de las redes sociales, que es por donde nos informamos, nos comunicamos y pasamos gran tiempo de nuestra vida conectados a ellos. Y esta decisión que toma alguien a quien no conocemos ni identificamos sobre qué es lo que podemos ver o qué es lo que vemos con más frecuencia en las redes, tiene una gran implicación sobre nuestras vidas, tanto como lectores como de consumidores de productos masivos. Eh, Todo lo que vemos en nuestras redes está basado en nuestro patrón de consumo de redes. De hecho, ese es el precio que Esos pagamos, ¿no? algoritmos están permanentemente monitoreando qué vemos, a qué damos like, qué compartimos, para seguirnos dando más información sobre eso. Pero ahí va dos Ese es el cosas tema, ¿no? importantes, ¿no? La una que ese es el precio que pagamos, yo más bien he leído más eso del lado de Byung-Chul Han, ¿no? Uh -huh. Con nuestra identidad y hacemos más fácil que se nos encaje en cierto grupo y se nos sugiera identificarnos más y más con identidades que a veces son creadas recientemente solamente para que se pueda extraer más y más datos, ¿no? Un perfil más Así es. completo de nosotros. Pero la otra cosa interesante es, también hay un mercado para evadir esto, ¿no? El uso de las VPNs o la inclusión en ciertos productos digitales de las posibilidades de reducir el rastreo, ¿no? Firefox y Google y las redes sociales, Meta, todos te dan oportunidades para, y compiten entre ellas para quién te permite más, o hace parecer que te permite más, mantener tu privacidad. Entonces yo creo que también hay un mercado por ese lado, no solamente el que directamente extrae datos y genera perfiles y te alimenta un algoritmo personalizado, sino el que te permite como que separarte de ese juego. De acuerdo contigo, es posible, pero no es masivo. Creo Mm, que la gran mayoría de la población está más enganchada en ver qué ocurre, en ver cómo comparte su vida, que cada vez es menos privada. claro. Existe esta fantasía de cuántos likes tengo, de cuánta gente me ve, de cuánta gente conversa sobre los temas que a mí me interesan, que los que están realmente preocupados de preservar su identidad en la red. En el artículo que escribí hace un par de semanas para Expreso, que si bien es cierto partía de una necesidad de comunicación comercial, este estudio hecho por la empresa española Apple Tree decía que la principal preocupación que tienen al menos los consumidores en el primer mundo es cómo la inteligencia artificial está suplantando identidades de personas o empresas reales para engancharnos a que permanezcamos cada vez más tiempo en las redes viendo lo que al algoritmo le interesa. Y eso sí es preocupante porque en este mundo donde cada vez estamos más polarizados, las redes al ubicarnos a cada uno dentro de diversas tendencias, lo que hacen es alimentarnos con información que nos ratifica en esa decisión. Dice Harari que el ser humano
reacciona frente a dos cosas básicas, el odio y la codicia. Entonces, mientras más información que incite al odio o estimule la codicia, más tiempo vamos a estar conectados a las redes. Entonces, desde el punto de vista político, es un arma tremendamente peligrosa. Ya lo vimos en el 2020, cuando esto recién se iniciaba en la campaña de Trump y con la empresa inglesa que manejó gran Cambridge parte del tema Analytica. de redes sociales para esa campaña, ¿no? Difundiendo material de odio que luego no podía ser Por aquí rastreado se pasó y un que era miembro. personalizado. Por este país se pasó un miembro alguna vez. Pero esa es una visión bien jovesiana del mundo, ¿ah? Que nos Uh -huh. mueve la codicia y el odio. Eh, no Sí, creo. si te pones a ver suena horroroso, pero cuando ves el mundo hoy, ¿no? Y capaz la manera como nos informamos hoy en tanto detalle y de manera inmediata, te pone a ver que los niveles de exacerbación que hay, ¿no? Sobre la intolerancia entre los grupos, la polarización que existe dentro de cada uno de los países. Si tú ves las últimas elecciones en cada país, son simplemente dos posturas, ¿no? Y las diferencias pues ya no son enormes en cada elección, sino que las diferencias son 2, Pero eso es 3% lo en que, casi todas las elecciones que estamos viendo últimamente. eso es lo que puede ser un Entonces poco eso confuso, como que que ratifica que estas dos posiciones irreconciliables, ¿no? Cada vez son más activas y frecuentes, alimentadas por la información en la red. eso es lo que es complejo de abarcar para mí, pero es importante tratar de entender. Por un lado, ok, la política se está digitalizando. Uh -huh. Nosotros vemos una tendencia fuerte de polarización en el mundo digital siempre. Eh, Son más vocales, más bulliciosos. Esos grupos tienden a construir mejores y más grandes burbujas. Esos grupos extremos y los tenemos en el Ecuador con el correísmo y el anticorreísmo en el mundo Uh digital. -huh. Y ciertamente el correísmo y el anticorreísmo tienen una importante influencia en la élite política, en la élite intelectual en el país. Pero por otro lado, cuando nosotros vemos las segundas vueltas de los últimos años, Lazo, Noboa para ganar, bueno, y Noboa es en la primera vuelta, creo, se movieron y se mantuvieron por un tiempo en una línea moderada, no correísta más que anticorreísta. Yo creo que hay una distinción importante que hacer, ¿no? Uh -huh. Recordemos cómo Lazo, por ejemplo, de repente se reunía con los ambientalistas, con las minorías sexuales, se besaba con todo el mundo, se ponía zapatitos rojos, cambió el discurso y Noboa siempre era el pro y no el anti, que, bueno, ese discurso lo usó más cuando fue presidente electo. Eh, y se alejaban de los constantes elementos importantes que siempre debes resaltar en el discurso anticorreísta, ¿no? Que la base de manta, que la mano dura. El no correísmo para mí es otra cosa, ¿no? Y yo no sé, ¿verdad?, qué pasa que luego estos presidentes entran ya al cargo y se vuelven a ubicar en el anticorreísmo, ¿no? Entonces, en la campaña, en segunda vuelta, salen de la dicotomía correísmo-anticorreísmo, salen de ese clivaje y en el gobierno vuelven a eso. Y Noboa está caminando hacia una campaña ya enmarcado firmemente en el anticorreísmo, ¿no? ¿Será esto también influenciado por la política digital que los está empujando constantemente a los políticos hacia eso? Yo no culparía a lo digital, yo creo que es un tema el cual vienen debatiendo los estrategas políticos y los estrategas de elecciones, de marketing político o de los especialistas, sobre si la campaña y el gobierno son lo mismo, ¿no? Si simplemente son dos momentos de un mismo proceso y otros dicen todo lo contrario. Otros dicen simplemente una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Entonces, yo no quiero hacer un análisis de las últimas presidencias en el Ecuador, pero definitivamente lo que tú dices es cierto. Una cosa es la campaña y otra cosa es el ejercicio del poder. Diferente a que en otros países, cuando un político que es electo en base a una plataforma y no la cumple adecuadamente, pues se encuentra con problemas muy serios, ¿no? Acá lo vemos ocurrir de alguna manera, pero como te decía, este tema sí, el gobierno es una continuación de la campaña o no, es un tema de debate de los especialistas de Sí, marketing sí, sí. político aún. Y yo creo que igual vale la pena examinar el rol. Yo creo que no es una causa, pero tiene que tener una influencia, tiene que ser un factor de la manera en que se comporta
los usuarios, la manera que se comportan los usuarios en redes sociales, ¿no? En lo que voy a decir. El Ecuador tiene una situación particular que es la obligatoriedad del voto, ¿no? Y cuando vota todo el mundo, votan más moderados, vota gente más, entre comillas, apolítica, y gente que está separada de este discurso extremista de lado y lado. Pero cuando ya entras a gobernar, ya no te preocupa el votante en general, te preocupa la ciudadanía más activa, la ciudadanía más políticamente involucrada, la ciudadanía que pasa en redes todo el día, y eso sí, encajan más con ambos extremos. Y me pregunto si las redes como medio, el algoritmo y la manera de extraer información de él influencian un poco cómo los gobiernos se trasladan de modo elecciones a modo gobernanza. No sé si me explico. Mira, definitivamente hay un grupo que está muy preocupado por la política, pero es minoritario. Si tú analizas el contenido que se publica en las diversas redes y haces una diferencia entre lo que ocurre en Twitter, que por decirlo, bueno, hoy en X, que es quizás la red donde más participación tienen los interesados en la política versus LinkedIn, por ejemplo, que es una red totalmente empresarial, o Facebook, que es la red de las abuelitas para compartir las fotos de los nietos. Entonces, tampoco creo que podemos hablar de las redes en general como un tema de los grandes influenciadores del comportamiento de los ciudadanos frente a un gobierno. Sí, son muy activos y muy bulliciosos ciertos grupos en ciertas redes, pero eso no es el país, ¿no? Yo creo que muchos políticos y muchos gobernantes se confunden con lo que ocurre en ciertas redes y lo que ocurre en la realidad. Cada que tú ves una encuesta sobre el sentimiento de la población o sobre las preocupaciones de la población, pues no son los temas que se debaten en las redes donde más se debate de política, ¿no? O sea, yo no veo en ninguna encuesta grandes preocupaciones sobre cómo se elige al presidente del Consejo de la Judicatura, o cómo va a ser renovada la Corte Constitucional, o quién va a reemplazar al presidente de la Asamblea cuando el actual va a ser candidato. Eso no es un tema de preocupación en las encuestas. En las encuestas las preocupaciones son de vida o muerte, las preocupaciones son sobre la seguridad, la economía, la falta de empleos, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia enorme entre el país real y el país particularmente de ex. Correcto, correcto. Y de hecho, ahí le quisiera preguntar, ya saliendo, o no necesariamente quedándonos en el tema de la campaña política, ¿no? Sino simplemente en redes sociales, las campañas también de mercadeo, etcétera. Eh, ¿Qué diferencia hay entre Twitter, que yo le sigo diciendo así, entre Facebook, entre Instagram, como espacios, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, siendo yo un chico de 25 años, que raro así me chico todavía a mí mismo, pero así me siento, veo que los otros jóvenes ya no usan tanto Facebook, ¿no? Veo que más bien mis tíos, mis tías siguen un poco ahí, algunos compañeros de la universidad, pero de otros países y no más. Instagram cada año coge más fuerza. Y la relación con Twitter es extraña, ¿no? Mucha gente me dice, yo entro unos meses y luego me tomo un descanso, me enfermo. Entonces, ¿cómo cambia para quien quiera hacer una campaña de estrategia digital esa misma estrategia dependiendo de la red que se use? Sí. Mira, yo creo que la belleza de lo digital, que al mismo tiempo es su principal peligro, es la manera como te permite segmentar. Mm, Porque te cierto. permite no solamente segmentar por edad, o sea, demográficamente, sino que psicográficamente te ayuda a definir muy bien con quién quieres comunicarte y en qué estilo quieres comunicarte. Yo creo que aquel que entra a Instagram está buscando cierto tipo de imágenes y cierto tipo de información dada en un tono y manera muy distinto al que entra a buscar información a Twitter, X o al que entra a TikTok. Mm, Entonces, creo que, como te decía, una de las bellezas de estas redes, y eso es lo que las vuelve complejas, es aprender a vencer el algoritmo de cada una de ellas, que es muy diferente, para poder penetrar. Y eso le pasa a las marcas comerciales, ¿no? No es lo mismo crear una campaña de redes sociales para la audiencia de Facebook que para la audiencia de TikTok, por ejemplo. Entonces, como tú bien decías, los mayores de 40, de 50, que fueron en su momento los nativos de las redes sociales,
pues se quedaron ahí y los jóvenes, que son hoy la mayoría de la población, están navegando en otras redes. Y las redes sí te permiten hoy definir ya no solamente qué consume, cómo se divierte, con quién se conecta, qué le interesa y qué no le interesa. Y eso te permite ser mucho más eficiente con el presupuesto y la inversión. Creo que una de las ventajas, por así decirlo, de las redes sociales desde el punto de vista de la comunicación comercial es que nivelaron la cancha para cualquier empresa. Antes hacer publicidad era casi exclusivamente para las grandes empresas que podían contar con un presupuesto interesante para invertir en los medios tradicionales. Yo te aseguro que hoy alguien con $300 se acerca a una emisora del prestigio y de la audiencia como RTP y dice quiero hacer una campaña, bueno, con $300 no va a ser mucho, Claro. pero $300 mensuales en una red como Facebook te pueden dar una visibilidad muy grande. Entonces hoy la pequeña panadería de barrio puede entrar a competir en ese mismo espacio con la gran panadería industrial, tan solo por ponerte un ejemplo. Y Entonces, usando esa lenguajes, nivelación de la cancha es muy interesante porque ha permitido la aparición de muchísimas nuevas marcas. Veía el otro día un estudio de Ipsos que decía, por ejemplo, que los ecuatorianos hemos dejado de consumir la mitad de las marcas que consumíamos hasta hace poco tiempo, por la gran variedad que hay ahora, además de las diferentes ofertas de precio y demás. Esto ha permitido que ya no tengas necesariamente que ir hasta el supermercado a ver qué hay de nuevo, sino que al alcance de tu mano estás viendo todas las novedades que hay sobre cualquier industria no, y sobre cualquier tienes categoría de consumo. la entrada de Temu, por ejemplo, ¿no? Que no solamente te abre un mercado inmenso, sino que vence algunas barreras que teníamos en el pasado, ¿no? De acuerdo, era difícil traer cosas afuera porque el correo fallaba mucho, porque también había una tremenda deshonestidad con otras plataformas como Mercado Libre. Entonces era difícil un comercio digital que rápidamente desplaza marcas. Bueno, ahora tenemos una forma o sea, ya había una forma de vencerlo, ¿no? Para ir concluyendo, porque tenemos ya 3 minutos nada más, Horacio, y igual agradeciéndote por esta entrevista, por la gentileza de darnos tu tiempo. Me he dado cuenta, por ejemplo, de cómo ciertas marcas pequeñas, cosas locales, se han convertido en memes y les han ayudado hasta cierto punto a crecer, ¿no? Pensemos en la funeraria Alache, por ejemplo, o hace unos años el centro comercial Alban Borja hizo lo mismo. Albamor. Eh, Veía que también en Perú una marca de ternos de precios populares se viralizó otra vez sacando una vieja publicidad que fue parodiada por Jaime Bailey. Y así las marcas a veces logran, con un buen community manager y con poca inversión, al parecer, ¿no? Que la gente mismo les haga su campaña, ¿no? Que la gente tome un par de chistes y luego los replique por todas partes. Eso es difícil, pero ocurre. ¿Cuál es el secreto detrás de ese tipo de campañas digitales? A ver, ahí yo tengo un punto de vista. Mm. Una cosa es ser conocido y otra cosa es lograr esta fama efímera que te pueden dar las redes sociales por haber hecho un meme que se vuelve viral. En comunicación comercial, por supuesto, tienes que ser conocido y tienes que llamar la atención, pero tienes que ofrecer un beneficio. Yo no sé si Funeraria Lache es hoy un mejor negocio de lo que fue hace 10 o 15 años. Cierto, No tengo data verdad. para poder compartir, pero yo sí creo que tú como guayaquileño también lo sabes, no creo que el centro comercial Alban Borja haya captado más usuarios por una cuenta en la cual se comentan cosas que no son necesariamente las de interés de alguien que está buscando qué ocurre en los centros comerciales. Entonces, sí, hacerse famoso en redes sociales no es muy complejo. Como decía Warhol, antes todos tenían derecho a 15 minutos de fama en la época de la televisión. Yo digo pues que ahora todos tienen derecho a 15 segundos de fama en alguna red social. Entonces, esto de ser simpático y viral con un meme no necesariamente implica un éxito comercial. Tú ves las grandes marcas, ¿no? Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Colgate, no están a la casa de hacer el gran meme y convertirse en virales, sino en tener una comunicación sostenida, basada en un beneficio, basada en un interés, en generar empatía con un consumidor. Entonces, ahí creo que son dos cosas diferentes. Claro, ¿no? Instalar un producto y por lo menos permitir a la gente llegar a tus locales, no poder pedir por internet. Si no estás pasando una información útil,
que has realizado sin ningún propósito, ¿no? Sin ninguna utilidad. Bueno, 9 horas con 30 minutos. Muchísimas gracias, Horacio, por habernos acompañado. Toca despedirnos al llegar al final de este programa. Gracias, César. Un gusto haber estado con ustedes esta mañana.